Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Bien, estamos una vez más en Brawl Stars 2, en este caso con un video que se funcionaría como anexo, como DLC, como un 1.5, no sé cómo explicarlo, pero se relaciona con el video anterior porque vamos a hablar de las mejoras, cambios que van a tener ciertas costumbres de algunos personajes en la actualización del día, bueno, sería mañana, ¿no? Porque mañana es el mantenimiento, pero terminará el jueves para algunos, el miércoles por la noche para otros. En definitiva, vamos a tener ajustes para algunas costumes que pueden volverlas un poco más interesantes, aunque en algunos casos la verdad que no afecta tanto o no se nota tanto la diferencia, y en otros casos sí se aprecia muchísimo. Vamos a arrancar y ustedes pueden verlo aquí en costume en este caso tengo una cuenta secundaria y puedo ver cualquier costume que quisiera, aún si no tengo el personaje, pero lo que vamos a ver ahora es el primer personaje que ha sido modificado, que es este Leifel de por aquí, que tiene un efecto de aplicación de guardia de energía en función de su vida máxima, además de una barrera para sí mismo. La verdad que es de lo peor que tiene Leifel en su haber. Es un personaje defensivo que no le sirve absolutamente para nada ni a nadie. Pero bueno, ahí está. El cambio que le han aplicado, según lo que dice la página, es que como pueden ver ahí, aunque está en inglés, yo se los traduzco, vamos a tener su skill, mejor dicho, va a tener una acción preventiva y va a reducir el coste de SP en 1. Esto trasladado al juego quiere decir que si por ejemplo nosotros vamos al más 5, fíjense que cuesta 2 de SP, si lo tenemos con creo que más 2, ahí está, o más 3, perdón. Va a costar 1 de SP la skill y además va a ser preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede aplicar antes de usar otra skill de Leifel. Lo cual tiene algo más de sentido porque demorar un turno solo para ponerse una barrera me parece medio gracioso. Pero ahora con el coste de SP que va a tener, pues creo que es una costume más rentable, ¿no? Y aparte es preventiva, quiere decir que me da la pauta de usar otra cosa si yo quiero. Creo que funcionaba así, la parte preventiva. Es como una de esas skills particulares que de hecho las tiene, si no recuerdo mal, Morfea o Gran Hill, que son habilidades que se activan antes de que arranque la utilización de costume per se. Así que veremos qué tal funciona, pero bueno, al menos creo que le quieren un poquito más de vida útil a esta costume. La siguiente costume que se va a ver mejorada va a ser la de Dalby, ¿sí? Esta costume de aquí, que bueno, no es tan popular con la costume de verano, puesto que encima la costume de verano ha sido regalada, pero va a sufrir ciertos ajustes que creo que la van a hacer un poco más interesante. Y es que si vamos al resumen de sus mejoras, nos indica que van a aumentar los coeficientes de daño y el CD, si el cooldown va a ser reducido en 2 turnos. Esto quiere decir que si vamos al juego, como verán aquí en más 5, para hacer una comparación más directa, full lágrimas puede llegar a tener un aumento del 330%. Yo creo que sin lágrimas sería la comparación más adecuada, porque obviamente no tiene potencial al máximo. Fíjense que en el juego tiene 300% de daño mágico aquí al final, y su barrera mágica es un 150%. Eso parece que no se ve modificado, pero ahora este cooldown va a pasar de 9 a 7 turnos. Y si revisamos lo que sería la tablita aquí, en más 5 vamos a hacer un 400% de daño. Bueno, mejor dicho, vamos a hacer daño mágico equivalente al 430%, perdón, que se me lengua la traba, de daño mágico por hit, ¿sí? Quiere decir que ese porcentaje que teníamos aquí originalmente de unos 300% de daño mágico por hit va a pasar a 430. Si lo consideramos a full lágrimas, obviamente eso va a escalar aún más, porque tendríamos un 30% extra en Dalby, como pueden ver aquí, que 300 pasa a 330. Voy a asumir que eso que está ahí, ese porcentaje que vemos en esta tablita, pues es sin lágrimas, ¿sí? Pues si es con lágrimas es como medio pepo, pero bueno. Así que es una mejora que está ok, ¿sí? Si quieren, sobre todo para tener un DPS un tanto más viable para Fiend Hunters de agua. Muy bien, seguimos ahora entonces con Liatris, que sus 3 costumes han sufrido modificaciones, han sufrido cambios. Y vamos a arrancar por la primera, que es la Liatris base, que ha sufrido un gran cambio, y es el hecho de que ahora su quemado, ¿sí? Ese quemado que dura 3 turnos, que quita cierta cantidad de vida al final de cada turno, pues ahora va a ser stackeable, ¿sí? Y esto va de la mano con que sus otras costumes, al menos la segunda costume de ella, también va a proporcionar ese stackeo de quemado. Vamos aquí a la tablita. Fíjense que nos resumen, dice que vamos a tener que el efecto de burn va a pasar de normal a
estaqueado continuo, que se puede estaquear de hecho hasta 5 veces, hasta 10 veces, perdón. Y ahora el efecto pasa a durar de 3 turnos a 5, para que te dé chance de estaquear, eso está muy bien. Además, bueno, es lo que dice aquí, ¿no? Se incrementa la duración del daño continuo por 2 turnos y reduce el cooldown de la skill por 2 turnos. Si vamos a lo que sería el juego y, por ejemplo, vamos a tomar siempre como parámetro el +5 porque creo que es lo más amigable o lo más fácil de ver. Fíjense, ataca 5 veces, hace 135% de daño mágico. Bueno, daño físico, esto va a depender mucho de cómo esté, pero el 30% que es el porcentaje, eso creo que no ha cambiado. Y luego nos dice que aplica quemado equivalente a un 185% del ataque. Si vamos a lo que sería la tablita, ahora ese efecto ha cambiado. Y si bien es cierto que el 30% del ataque o del daño inicial se mantiene, lo que se refiere al tema del quemado va a cambiar, ¿sí? Antes era un daño fijo y ahora, como se va a stackear, el daño ha sido reducido, pero para darnos la chance de stackearlo más tiempo, ¿sí? O sea, básicamente el efecto pasa a tener más tiempo, va a ser stackeable, pero lo han reducido un poquito para que no sea tan abusivo. Creo que está bien, me parece que está ok. Y como bien dice aquí, se redujo el cooldown, o se va a reducir el cooldown de la skill por 2 turnos. Esto quiere decir que ahora Liatris va a tener una costumbre de 3 turnos en lugar de 5, lo cual lo hace mucho más viable para hacer rotaciones con sus otras costumes. De hecho, vamos a pasar a la siguiente. Y bien, estamos con la Neon Stalker, que al igual que su costume base, va a sufrir exactamente el mismo cambio, ¿sí? Aquí tenemos también ataque 5 veces y aplica quemado. Bueno, si vamos a lo que sería las notas del juego, tenemos que también tiene que su efecto de quemado pasa a ser un efecto stackeable de duración continua, además de que aumenta la duración de ese daño continuo por 2 turnos más, es decir, el quemado va a durar 5 turnos y van a reducir su cooldown, o sea, el tiempo de reutilización de la skill en 2 turnos. Si comparamos de vuelta, vamos a hacer la misma comparación de Liatris en +5, ¿sí? Porque es mucho más sencillo de ver. Fíjense que el tema del medidor, o sea, lo que es el tema del daño, que es un 55%, aquí no ha cambiado. Pero sí lo que ha cambiado es el efecto del daño, ¿sí? Como ya no es un daño fijo que se aplica por 3 turnos y otra cosa mariposa, ahora al ser stackeable lo han reducido un 35%, pero como se puede stackear hasta 10 veces, esto puede llegar a ser bastante complicado. Así que Liatris, ya de por sí que era un buen personaje, creo que ha tenido un buffeito bastante considerable. Insisto, sus 2 skills, o sea, la skill base y esta skill, perdón, sus 2 costumes, la costume base y esta costume, ahora tienen cooldown de 3 turnos, lo que quiere decir que cada turno de por medio pueden ser utilizadas. Y por último vamos con la Maid Liatris, que también ha sufrido cambios, aunque en realidad no es un cambio tan significativo si lo comparamos con las otras Liatris, porque aquí lo único que ha recibido es un bufeo de daño, ¿sí? Vamos de vuelta a compararlo con su +5, ¿sí? Porque es mucho más fácil de ver. El tema de los medidores de daño, aquí tenemos 450% de daño, y si el enemigo está bajo un efecto de dot, es decir, en este caso el propio quemado que podría ser que pone la Liatris, hace 700% de daño en su lugar. Ahora si vamos a lo que serían los multiplicadores, pasa de 450 a 550, que sería lo que tenemos aquí, y pasa de 700, que es la segunda parte, el segundo multiplicador, que es este de aquí, va a pasar a 850. Es un daño considerable, le han metido un busteito interesante, hay que decir la verdad. Así que yo creo que si ustedes tienen Liatris ahí, consideren que va a ser un DPS de fuego que ya si de por sí pegaba bien, ahora va a pegar pues mucho mejor. Muy bien, vamos con otro personaje, en este caso con Eleanor, ¿sí? Que va a sufrir un cambio también distinto. Ahora, bueno, de hecho era un personaje que yo recomendaba para invocar, en lo que sería el reroll infinito. Ahora ya es mejor Celia, pero con el cambio puede ser un poquito más interesante llevarla, aunque hay que decirlo, no es tampoco wow, un super cambio. Pero si vamos a lo que es o la parte de su mejora en sí, nos dice que ahora tanto ella, bueno, mejor dicho, ella en particular, Eleanor base, va a tener un aumento de daño significativo en su coeficiente de daño y en los porcentajes de daño, y además que van a expandir el rango y ahora va a ser de triángulo en 4, o sea, un rango de 4, aunque yo no entiendo menos, sin embargo, pero bueno, ahora su skill, que si se dan cuenta aquí, pega en línea nomás, ahora va a pegar en triángulo. Lo que no sé es el alcance que va a tener supongo que dice 4 filas, así que yo imagino que, o puede ser 4 cuadraditos. A lo mejor sea un triángulo en B, que sea de 2 para un lado y 2 para el otro, es muy probable.
Pero vamos a comparar los medidores de daño, ¿no? En 0, es decir, cuando obtenemos al personaje, aquí hace un 75% de daño. O sea, 75%, perdón, del ataque de ella. Es decir, cada hit va a hacer daño equivalente al 75% de su ataque. Si lo comparamos con lo que tendrá, va a pasar a tener 80. Pero vamos a compararlo con el más 5 a ver si realmente el cambio es significativo. Aquí en la Leaner, si vamos al más 5, tiene 165% del daño que hace por cada hit, ¿sí? 165% de su ataque por cada hit. Aquí va a tener daño equivalente al 180% de su ataque por hit. Tampoco es que es tanto el daño en que escala. La verdad pensé que cuando dijo significativo, no, ¿dónde está lo significativo? Es un 15%. Está bien. Quizás sí es mucho, pero no lo sé, porque Leatrix recibió más daño, por eso se me hace muy gracioso. Pero bueno, supongo que sí, considerando las lágrimas puede ya tener, si es que, digamos, este es el base, y acá aumenta un 30%, entonces el Leaner terminaría con un 210% de ataque por cada hit que haría, y considerando que da 3 hits, pues está bastante bien. Si vamos con su costume de Idol, que también va a sufrir una modificación, lo más significativo en su caso es que van a aumentar el coeficiente de daño de la misma. Fíjense que en 0 está con... Bueno, aquí, perdón. Está con 85% de su ataque por cada hit. En 0 va a pasar a tener 135. Ojo, acá sí se nota el bufeo. O sea, me parece que esto estaba al revés. Porque acá sí le han busteado. Porque acá es un 50% de daño extra. O sea, eso sí es un bufeito, ¿eh? Eso sí es un bufeito. Y le ha reducido el SP en 2 turnos, así que vamos a... El cooldown, SP digo, el cooldown en 2 turnos, así que esta skill se va a poder usar cada 3 turnos en lugar de 5 como pone aquí. Y si vamos a lo que sería un más 5, ahora por cada hit mete un daño equivalente a 175% de su ataque por hit. Y si vamos a lo que sería el daño actualizado, sería un 235% de daño por cada hit. O sea, acá es donde está el daño significativo. Me parece que se confundieron por la tabla, porque es básicamente un 60% más de daño. Es un montón, literalmente, es un montón. Aquí sí han aumentado bastante, muy superlativamente bien. Me parece que es un gran bufeo que tiene esta Leaner. Vamos a pasar ahora a Sherezade, que ha tenido cambios en sus 3 costumes. Bueno, a excepción de la de verano. Sí ha tenido 3 cambios ahí. Ha recibido aumento de daño para su skill base. ¿Sí? Para su costume base. En este caso va a pasar de 75% a un 90%, como se puede ver acá arriba, en más 0. Y si consideramos el más 5, va a pasar de un 165% de ataque mágico por hit a unos 180%, que es un cambio moderado como el que ha recibido el Leaner. Y lo que va a tener de cambio también es que el rango de su skill, que aquí como pueden ver es solamente de 3 casilleritos, ahora va a ser de 4 casilleritos. Va a ser un poquito más larga. Luego tenemos a la Sherezade Profesor, que también va a recibir un cambio. Y el único cambio significativo que va a recibir es que va a aumentar el número de hits que hace. Y en lugar de 5 va a pasar a ser 7. No tiene otra cosa. no le han reducido el SP. No le han reducido el número de turnos que se usa. Aunque bueno, en más 5 puede ya tener 4 SP, lo cual está bastante bien. Así que es un personaje, ojito, interesante, porque baja resistencia mágica y mete 7 cadenas. Ahora, en vez de 5. La han hecho un poco más viable para este meta tan enfermizo de cadenas, así que está bien. Y por último, al menos de la parte de Sherezade, tenemos la costume de espía, que también recibe una modificación un tanto similar a lo que es la costume de Sherezade base, que simplemente aumenta el medidor de daño un poquito, ¿sí? En más 0 pasa de 80 a 95%. Y en más 5 pasa de, vamos a revisarlo aquí rápidamente, de 170% de su ataque mágico a unos 185%. Así que aumenta un 15% de forma básicamente similar a lo que hace la Sherezade base. Y o mejor dicho, el rango de su skill va a aumentar de 3 a 4 casilleros. No especifica cuánto, así que yo sumo capaz que puede ser una cruz, ¿sí? un rombito así. No sé cómo lo van a hacer, pero bueno. Va a aumentar un poquito el rango de su habilidad. Vamos a ir con Rubia ahora, sí, con la Rubia Espina del Desierto.
ha sufrido cambios, no tanto en su medidor de daño per se, sí, o sea, lo que es el tema de... Bueno, sí, ha aumentado el daño, mentira, pensé que no, pero sí se ha aumentado un poquito el daño. No tanto en su ataque básico, aparentemente, el ataque básico, o sea, la primera parte está bien, pero sí ha aumentado el daño respecto a su parte de quemado, sí, respecto a esta parte. No le han hecho stackeable, hay que decirlo, como si ha sido con Liatris, pero sí le han aumentado el daño. Por ejemplo, si comparamos esto de aquí, vamos a repasar, ¿no? En más 0, 40% de daño per hit, y acá ahora va a pasar a ser 150% de daño el quemado, y va a pasar de 3 turnos a 7. O sea, este quemado que ven aquí que dura 3 turnos, va a pasar a durar 7 turnos, lo cual está bastante bien, con 7 turnos, que es un montón de tiempo. Y aparte se puede combinar muy bien con Liatris también, si no hace falta tener su costum para hacer quemado, pero obviamente lo menciono por si acaso, así que vamos a tener un efecto bastante interesante ahí. Y el daño pasa a 150 en vez de 75, así que es un bosteito bastante interesante. Y si se fijan aquí, lo han modificado tanto que en los primeros niveles no ha cambiado absolutamente nada, y donde más aumenta el daño va a ser a partir de más 4, ¿sí? Que aumenta un 45% respecto a su parte inicial, y ya en lo que sería más 5 va a pasar de 165, que como pueden ver tenemos aquí de daño que hace ese quemado, ¿sí? 165 de su ataque, va a pasar a tener o a hacer daño físico equivalente al 240% de su ataque. O sea, lo han buffado de una manera interesante, porque ha pasado, bueno, ha subido literalmente de... Bueno, serían ¿cuántos? 165 a 240. 75%. Es un montón, ¿eh? Es un montón lo que le han aumentado a Rubia, así que ojito con eso. Y si vamos a su otra costum, la costum esta que es como de pirata, no sabría cómo decirlo, como de bandolera del mar. no sé cómo llamarla, pero ha sufrido un aumento de coeficiente de daño. Sí, simplemente aumenta un poquito lo que es su daño, o sea, el porcentaje de daño como tal. La cantidad de veces que pega va a ser similar, así 6 veces. Lo que va a cambiar es que ahora cada hit va a ser, en vez de 25% en 0, en más 0 va a ser un 40% cada hit de su ataque. Y lo que sería en más 5, vamos a revisar por aquí. En más 5 ella hace, o cada hit hace 50% de su ataque como daño. Y en la modificación va a tener, o va a ser un 72% de su ataque por hit. O sea que es un incremento de unos... ¿cuántos? Serían 22% más o menos. No es wow, pero está muy bien. Pasamos entonces con Sylvia, que solo recibe modificaciones en su costum base, ¿sí? La costum de contraataque. Lo que le han modificado es lo que sería el coeficiente de su contraataque justamente. Y ha ganado un busteito interesante, porque... es un montón, ahora lo van a ver, pero es un montón el aumento de porcentaje que le han dado. Miren, en más 0, aquí como pueden ver, tenemos que hace un contraataque equivalente al 200% de su ataque. Pero si vamos a la modificación, pasa de 200 a 400% de su ataque. Me parece mucho, pero habrá que ver en la práctica si realmente es mucho. Pero fíjense, 400% de su ataque es una locura. Y si vamos a la comparación que me gusta hacer a mí del más 5, que sería el hipotético caso donde la puedan sacar full dupes, tendríamos a Sylvia con 430% de ataque. De hecho, si se fijan, claro, 200 pasa a 430. Con las lágrimas aumenta a 480. Pero si se fijan, 430 aquí sin nada, sin lágrimas, vamos a ver el más 5 con la modificación. Es un 660% del ataque. O sea, aumenta un 230% más de ataque, por decirlo así, o el porcentaje de ataque que toma para hacer el counter. Lo cual es bastante. Es un bufeo heavy, es un bufeo muy, muy, muy bueno. Pero insisto, aquí como se trata de un counter, habrá que ver que también funciona en la práctica, porque Sylvia no es un personaje que tenga unas estadísticas muy elevadas. Muy bien, seguimos entonces con... Ya estamos llegando al final, faltan poquitas costumes, han sido muchas las modificaciones. Seguimos con Yuri, que ha sufrido cambios en sus dos costumes, ¿sí? Tanto en la White Ball como en la Idol. Vamos a arrancar con la base. Ha sufrido aumento de... bueno, sufrido no, le han mejorado, porque sufrió como si fuese un perjuicio, pero no, es un beneficio. Le han aumentado
Los coeficientes del aumento de ataque, fíjense que ella se aumenta un ataque en +0 de un 100%. O sea, cuando tenemos de base aumenta un 100% de su ataque por 4 turnos, pero ya en esta ocasión su ataque va a aumentar en un 150% por 4 turnos. Y si la llevamos a +5, que aquí sigue aumentando su ataque por 100 turnos, no cambia nada. De hecho, si lo modificamos con la lágrima pasa a ser 110. En el caso de... bueno, en realidad no, miren. De hecho no. De hecho es verdad, sí, igual. Pensé que había cambiado, pero no. Su ataque o sea, el coeficiente de ataque, al menos de este aumento de ataque, pues no cambia con el nivel de dupes. Así que bueno, eso está bien, no lo han tocado. Así que han respetado eso de que aumente directamente 150% de ataque independientemente del nivel de copia. Y en lo que se refiere al coeficiente de daño, ahí sí ha sufrido un cambio. Aquí es un 80% en +0. Y lo que teníamos originalmente era un 45%, así que es un 35% más de daño por hit. Y en +5 va a pasar de 85% de su ataque por hit a unos ricos 140% de ataque por hit. Así que es un 60% más de daño que va a recibir esta Yuri. Y hay que empezar a considerarla, creo yo, como una buena DPS de luz. No lo sé, veremos en la práctica cómo se aplica eso. Pasamos ahora a la Yuri Idol. Ahí perdón con el screamer porque justo sonó la voz de la Yuri. Voy a bajarle un poquito esto porque creo que eso sonó fuerte. Y aquí le han hecho lo mismo que a la Yuri base. Es decir, han modificado en este caso el aumento de su daño crítico, que pasa de 100 a 150, que era algo esperable. Y lo que van a aumentar es el daño que hace con su skill. Aquí por ejemplo tenemos 375% de daño. O mejor dicho, 300% de su ataque para hacer el daño. Y va a pasar en +0 a 495% de daño de su ataque. O sea, mejor dicho, va a pasar daño en función del 400% de su ataque. O sea, que pasamos de un 375 a un 495. Eso es un aumento de un 120% de ataque. Es una locura. Y ahora hay que ver el +5. Porque en el +5 ella hace daño en función de un 700% de su ataque. Y va a pasar a ser un daño equivalente al 800%, al 820%, perdón. 120%, perdón, está que se me traba la cabeza, de su ataque. O sea, es un cambio muy significativo en su daño. Y si lo combinamos con la Yuri original, pues la verdad que es un bufeo muy interesante. Y yo creo que da la pauta de que podríamos ya utilizarla ya o considerarla para lo que serían los Fiend Hunters. Vamos a pasar a Glacia, ¿sí? A la Alice, a la Glacia Alice, o Alice Glacia, no me quieren decir, pero bueno, básicamente es Alicia, es Glacia con la skin con la costumbre de Alicia en el País de las Maravillas, que ha sufrido un cambio muy significativo en el tema de su skill, ¿no? Porque vamos a compararlo aquí. Nosotros tenemos una aplicación de Taunt para sí mismo por 2 turnos. Se aplica Revivir a sí mismo por 4 turnos. Revive con el 50% de su vida, curándose un 15% de la vida máxima al final de cada turno por 4 turnos. Bueno, esto va a cambiar y va a sufrir bastantes modificaciones. Lo que tenemos ahora es que ella en +0 va a aplicarse un Taunt a sí misma por 2 turnos. Va a aplicarse una guardia de energía a sí misma por 2 turnos, equivalente al 200% de su ataque mágico. Va a aplicarse Revivir a sí misma por 4 turnos. Y va a revivir con un 100% de la vida después de morir. Y va a aplicar un Provocar a sí misma por 2 turnos. O sea, va a ser un Taunt al principio. Se pone barrera de energía. Además, si la llegan a matar, se aplica un Revivir. Revive con la vida máxima y vuelve a aplicarse el Taunt. Está bastante interesante. Después de ahí no cambia mucho. Creo que los medidores son más o menos los mismos. A ver. Porque obviamente acá lo que va a cambiar, si vemos aquí, es que va aumentando la barrera que se aplica. Acá, por ejemplo, se aplica una barrera equivalente al 1000% de su ataque mágico, que es un montón. Es un escudito bastante interesante. Lástima que sea para sí misma. Pero obviamente lo que es el tema de... claro, lo que han hecho... Fíjense, lo que han hecho es... Para que se den una idea, si vamos al +5, de aquí que vemos con Glacia, esto de que se aplica a sí misma o que revive con un 100% de la vida máxima,
O sea, con 100% de su vida, que revive completamente, lo han puesto en el más 5. Pero ahora directamente lo que han hecho es poner ese 100% al principio. Es decir, en más 0. ¿Sí? O sea, la han bufeado en el sentido de que han cambiado que el efecto del revivir no dependa, o mejor dicho, que la vida que recupera al revivir no dependa del número de dupes, de copias. Entonces eso está muy bien. Lo que se aplique Taunt también está muy bien. Y la barrera hace que sea... creo que para PvP se podría llegar a usar, aunque bueno, insisto que el SP es un SP de 3, así que eso no sé si la deja bien parada, pero es un bufeo considerable. No sé exactamente dónde podríamos usar esta glacia, perdón, nueva entre comillas, pero casi que sí está hecha nueva, con ese bufeito interesante, pero al menos se ve que quieren intentar hacer algo con ella. Quizás para historia podría llegar a ser útil, porque aplicarse un taunt y que se vuelva a aplicar un taunt una vez muerta es una herramienta que podría llegar a ser útil, pero no lo sé, habrá que ver. Seguimos con la vieja de muchos. Seguimos con Eclipse, que en esta cuenta no la he sacado aún, no la he comprado. Lo que ha sufrido ella básicamente es un aumento del daño, ¿sí? De los coeficientes de daño que hace con su skill. En más 0, por ejemplo, hace daño equivalente al 85% de su ataque mágico por hit. Y con la nueva mejora va a hacer un daño equivalente de ataque mágico del 120% por hit. O sea, va a ser un 40% más de daño. O no, 35% más de daño mágico por cada hit. Y si vamos al más 5, va a pasar de 170% de daño mágico por hit a un 220% de daño mágico por hit. Está muy bien, está ok. Se complementa muy bien con las Costume de Eclipse que ya tenemos. Y además que ahora viene la nueva Costume de Eclipse, así que puede ayudar bastante ese daño extra que nos proporcionaría la Eclipse de base. Muy bien, seguimos entonces con el paseo por los bufos. En este caso llegamos a Alec, que hace rato que no escuchaba de él, ni tampoco quiero verlo ni en figuritas, pero ha sufrido un aumento de daño, ¿sí? Y el coste de su habilidad se reduce en 1, ¿sí? El coste de SP al menos. Así que ahora va a costar 3 SP en lugar de 4 como cuesta ahora, al menos de base. Creo que si le damos lágrima no cambia absolutamente nada. Simplemente ese daño fijo equivalente al 375% de su ataque. Y con el bufo va a pasar a ser 400%. Y si consideramos el más 5 va a pasar a ser de 775% de su ataque. Va a ser un daño fijo equivalente al 800% de su ataque, lo cual hace que tampoco es que el daño sea wow, pero está muy bien, o sea, supongo, para el que use Alec, ahí está el buff. También el otro Alec, sí, la otra Costume de Alec existente, ha sufrido un bufeo. Le han aumentado simplemente el daño, ahora va a pasar de, por ejemplo, 95% de daño por hit para hacer daño fijo a un 100%, como pueden ver acá en este cuadrito, en esta parecita de aquí, dice 100%. Y si consideramos el más 5, va a pasar de un 225% de ataque por hit a un 200... que no veo ahí. A un 240%. O sea, no es tanto el cambio, la verdad, es un 15%. Así que lastimosamente en Alec no ha cambiado absolutamente nada. Sigue siendo igual de, bueno, soso. Bueno, gente, nos quedan solamente 4 costumes. Si han llegado hasta aquí, no sé, escriban Wilhelmina en el chat con un corazoncito al lado. Si han podido llegar hasta este punto del video. Pero vamos a hablar de Nartas. Sí, un personaje que no es que haya sufrido tanta cosa, pero sí, la verdad que el bufo que le están dando es algo un tanto loquillo, un tanto loquillo. Porque, primero que nada, le van a reducir el cooldown de 5 turnos a 1 turno. O sea, le bajan 4 turnos el cooldown. Lo que quiere decir que este señor va a poder spamear habilidad. Creo que lo leo un poquito al Nartas, sobre todo siendo personaje de oscuridad. Y mucha gente no lo toma en cuenta, pero probablemente se va a poder usar frecuentemente. Y lo que es el tema del medidor de daño, por ejemplo, en más 0, que estaba en un 150% de su ataque mágico, va a pasar a un 300%. O sea, 150% de daño por la cara. Y si lo comparamos con su más 5, pasa de 300% de daño de ataque mágico a un
450% de su ataque mágico. Lo que es el tema de si el enemigo es de tipo físico, eso no cambia, porque imagínense que sería muy roto. Pero sí es interesante esto de que le han reducido el cooldown de su skill en 4 turnos. O sea, es una skill spameable. Si llegan a sacar a este Nartras, que de hecho es un personaje que no ha tenido muchos banners, solamente apareció en su banner y después quedó ahí perdido en el éter porque es un personaje masculino. Ahí está. Así que, bueno, felicidades a Nartras, ha ganado un bufo bastante bueno. Muy bien, estamos ahora con Rose y la Rose de Garra Natural, que creo que es la Rose que dan en el pase. Y ha sufrido un ligero aumento de... Bueno, ligero no, sería un 100% de lo que tenía antes. Ligero aumento en el daño físico que hace en función de su vida máxima, ¿sí? Acá es un tanto particular. O sea, es en función de la vida máxima del objetivo, en realidad. Así que ahí está el daño. Va a pasar a ser un 7% en más 0 a un 14%. Aquí lo pone, 14%. Y en más 5 aquí llega a un 23% en el bufo. Pero originalmente ya tenía creo que un 16%. Así que sí, es un aumento de un 7% para cada uno de los niveles, lo cual está bastante bien. Y recuerden que pega en función de la vida máxima del objetivo, no de ella misma. Entonces eso quiere decir que cuanto más grande el bicho, más fuerte va a caer. Es algo similar a lo que ocurre con Angélica, así que yo creo que el buff está bien porque no es wow, no es exagerado, pero aún así la va a ayudar un montón en casos de que sea necesario usar su costume. Muy bien, anteúltima costume entonces que han mejorado, la de Grey, fiesta en la piscina, sí, el Grey de verano. Básicamente le han dado aumento en los coeficientes de su daño, además, o sea, del daño que hace por hit. Además de que le han aumentado la duración de los turnos de sus buffos, tanto de probabilidad de crítico como de daño crítico, pasando de 2 a 4 turnos. O sea, no han aumentado la cantidad de probabilidad de crítico y daño crítico que gane, sino la duración de sus turnos. Y el daño pasa, por ejemplo, en más 0 de 50% de su ataque por hit a un 100%. Así que le han metido un 50% ahí de cañón, básicamente. Y si vamos al más 5, pasa de 100% de ataque por hit a unos 150% de ataque por hit, lo cual está bien. Creo que es una mejora que está muy buena porque aparte, si esto dura 4 turnos, quiere decir que puede ser utilizado por alguna de sus otras costumes si es que las tienen disponibles. Así que Grey pasa a ser una opción interesante si es que lo quieren usar en algún Fin Hunter de agua, por ejemplo. Y si no tiene otra alternativa y tiene ese Grey, pues les va a venir muy bien. Bueno, vamos con la última costume que ha sido mejorada, y es la Rafina Ingeniera de Acero, que, bueno, digamos que ha sufrido un cambio muy de sentido común, ¿no? Vamos a decirlo así, porque lo más interesante de que le han aplicado es que ahora el efecto de que remueve la barrera y la guardia de energía del enemigo se va a aplicar antes de hacer el daño y no después. Lo cual no tiene mucho sentido, porque si lo aplicas después, entonces no, le estás pegando a la barrera y no estás pegando al enemigo. XD. Entonces esto hace que sea más interesante porque viene bien contra enemigos que justamente tengan alguna de estas dos capacidades de ponerse barrera o guardia de energía. Así que es una excelente removedora de cualquiera de esas dos habilidades. Y como dije, también tiene otra cosita que es el aumento de daño con su skill. Va a pasar de 275% de ataque en más 0 a 500% de su ataque. O sea que por la cara le metieron un buffeito de un 225% de daño. XD, supongo. Y si vamos al más 5, le han aumentado de 625% de su ataque a unos ricos y suculentos 860% de su ataque. O sea, le han aumentado ahí un 235% más de daño. Es una locura lo que han hecho con Rafina. Ahora sí que es un buen DPS de agua, ya lo era. Ya era un buen complemento, ¿no? Con sus otras costumes. Pero esto de que ahora quite la barrera y la guardia de energía y luego pegue hace que haga bastante más daño esta costum, ¿sí? Que lo que hacía antes, considerando que vayamos contra enemigos que tengan esa naturaleza. Si no, pues seguir haciendo, o va a hacer un poco más de daño, o bastante más de daño en realidad, porque es un 235% más de daño. Así que pasa a ser una opción más viable esta costum para ser un DPS físico de agua. Así que es un buen buff, la verdad. La verdad es que sí, hay que decirlo, que le han dado amorcito a la skin, a la costum. Así que, ok, muy bien, Debs.
Y bueno, gente, así llegamos al fin de este video, que literalmente ha durado más incluso que lo que fue el video de la propia actualización, porque por eso va a durar tanto, por eso dura sus 7 horas, porque muchos personajes van a sufrir cambios. Es muy probable que muchos personajes hayan o van a sufrir bugs. Es muy seguro que va a pasar. Es muy probable, estamos muy de acuerdo en que eso va a ocurrir. Pero bueno, veremos y esperemos que no sean tantos o que no haya ninguno de por sí. Así que nada, cuéntenme ahí si llegaron a este punto de video que buffs les han gustado más de todos los personajes. De todas formas van a estar separados por costume, por si quieren chequear cada uno de forma individual. Y nada, eso, hasta aquí el video de, bueno, el segundo video que voy a subir el día de la fecha. Lo subiré un poquito más tarde para que tengan tiempo de descansar respecto al primer video. Y veremos si mañana ya subo lo que es el tema de el video hablando de los tickets selectivos. Así pueden elegir algún personaje, ya considerando los buffos, ¿sí? Porque no había considerado los buffos todavía. Por ejemplo, algunos de los personajes que he mencionado están en ese ticket, así que es menester considerarlos tocando ya los buffos pertinentes. Así que nada, hasta aquí el video de hoy y nos vemos, bueno, el segundo video de hoy, y nos vemos en la próxima. Chao.